Guillermo Eduardo Andrada. Gracias, señor presidente. Antes de entrar a fundamentar a este proyecto, me gustaría hacer un poquito de historia con respecto a este impuesto. Este impuesto fue visibilizado en la década del 20 por el presidente Alvear, quien lo mandó a un economista que era Prebisch a Australia para ver lo que era el impuesto a los réditos, que después no lo pudo llevar a cabo y sí lo hizo Uriburu en la década del 30, haciendo el decreto para que se dé este impuesto, que era solamente por 2 años. Y así sucesivamente se lo mantuvo y en el año 74 se llamó ya impuesto a las ganancias. Después se incluyó la cuarta categoría y así sucesivamente fue alcanzando los salarios, cosa que hoy tenemos acá una media sanción en la cual tenemos la oportunidad y además tenemos el objetivo de quitar esa cuarta categoría. No es que vamos a sacar el impuesto a las ganancias, simplemente modificar la cuarta categoría, que es que no se establezca este impuesto a salarios medios y bajos. Va a haber un impuesto cedular a grandes ingresos. Esto no es producto de una coyuntura electoral urgencista, como lo quieren mostrar. Quien lleva a cabo, quien está al frente de este proyecto, lleva más de 9 años proponiéndolo a través de propuestas legislativas. Es más, cuando le tocó ser ministro, tuvo en sus manos la posibilidad de elevar el mínimo no imponible para que históricamente esté en el 10% de los trabajadores, porque es algo que él lo entiende, lo militó y quiere para el pueblo trabajador. También podemos haber visto propuestas en tiempos electorales de candidatos que decían que lo iban a llevar a 0 y lo duplicaron. Pasaron de 1,5 millones a 2,5 millones los trabajadores que tenían que pagar ganancias. Entonces, creo que si bien no es una coyuntura electoral, es una urgencia. Pero esta urgencia tiene mucho de consecuencia, porque acá, por más que no les guste, esto no es una foto, esto es una película. Y esta película comenzó teniendo un gobierno que irresponsablemente tomó un crédito, que era un crédito stand-by, con un margen que la Argentina tenía solamente de 15.000 millones de dólares y le aprobaron políticamente más de 55.000 millones. Y eso, cuando nos tocó ser gobierno, actuamos responsablemente. Tuvimos que refinanciarlo con un crédito de facilidades extendidas para poder hacer frente. El norte nuestro hoy es tratar de que en el universo de 9,5 millones de trabajadores se pase de lo que actualmente hay 800.000 ciudadanos que pagan ganancia a que sean 88.000, que es muy por debajo del 10% que históricamente era la media que teníamos que tener. Se va a llevar a mucho menos de ese 10%. También se habló del tema de que se va a desfinanciar a las provincias. Y el ministro Massa se reunió con los gobernadores, por lo menos en el norte grande habló con ellos, y llevó la propuesta, y también los gobernadores no están mudos, hablaron con él, y le pidieron cuál era la manera de poder refinanciar. Una de las maneras era de tratar de poner el 50% del impuesto al cheque, el 70% del impuesto país o una
o un mix del 25 y el 35% del mismo. Son posibilidades que nosotros creemos que el ministro Massa las va a tener en cuenta, pero de lo que no tengan dudas, que acá el objetivo es quitar la cuarta categoría y que los trabajadores puedan tener su salario en forma independiente y lo puedan disfrutar como ellos quieran. Lo que yo veo acá es que muchos de la oposición, que hace no más de un mes decían que había que bajar los impuestos, que había que sacar las ganancias, empiezan a disfrutar, mejor dicho, a disfrazar toda esta postura del desequilibrio de las provincias en un interés egoísta, particular, opositor. Yo no los vi que sean tan puntillosos con los números cuando tenían que aprobar el presupuesto. No lo aprobaron. Y es la forma de tener las cuentas en las provincias lo más normal posible. Pero para sintetizar, nosotros no somos gastadores de presupuesto, no somos endeudadores seriales, nosotros somos administradores de los recursos. Y si nos ha tocado muchas veces administrar recursos en momentos difíciles, los hemos hecho. No es así. Varias muestras hay en el pasado, cuando le han tocado crisis. La hoy candidata a presidenta, siendo ministra de Trabajo, le recortó el 13% a los jubilados. Gran preocupación que veo hoy por los jubilados. Tiene a la candidata a presidenta que le bajó el 13% a los jubilados. Y en nuestra provincia, el gobernador de la Unión Cívica Radical le bajó el 13% a los empleados estatales. O sea que hoy se preocupan, pero antes no. Hay otros ejemplos más en el pasado, la tablita de Machinea, los recortes a la universidad. Hubo ministros de Economía que duraron 15 días por recortarle a la universidad. Así que no quiero ahondar en más ejemplos, pero vuelvo a insistir, tenemos un candidato hoy que es nuestro ministro de Economía, que ha tomado la decisión, pero no de ahora, de hace muchos años, de que él piensa que el salario no es ganancia. Y en las crisis, nuestro peronismo las va a administrar, pero de lo que tengan bien en claro, que el ajuste no lo va a hacer sobre la barriga de la gente. Así que si tenemos que ajustar, equilibrar las cuentas en nuestro presupuesto, lo vamos a hacer. Como lo hicimos siempre, como lo hicimos frente a esa ignominia que fue el crédito mal otorgado. Lo vamos a hacer, pero siempre cuidando a la gente, siempre cuidando al pueblo trabajador. Así que desde ya mi acompañamiento a este proyecto y muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Andrada.